En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a los señores senadores, estimado ministro, a los asesores que nos acompañan, la secretaría, por cierto. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señora presidenta. Señora presidenta, muy buenos días, sus señorías, muy buenos días, señor ministro, invitados, invitadas, muy buenos días. Señora presidenta, hemos recibido en esta secretaría un oficio que responde una solicitud del senador señor Durresti, del fiscal nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia, relativo al procedimiento de interceptación de comunicaciones, a que se refieren los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal. Este documento está agregado en sus carpetas, señora presidenta, y también fue enviado a ustedes por correo electrónico ayer. Muchas gracias. Bien, ofrezco la palabra a los senadores por algún punto vario. Vamos a la tabla, señor secretario. Señora presidenta, gracias. Nos corresponde entrar directamente en el estudio, en particular, del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, que corresponde al boletín número 12.092-07. Este asunto ya comenzó a revisarse en nuestra sesión del día miércoles de la semana pasada. Y quedamos en la indicación número 6, o sea, estamos en la indicación número 6. A ese respecto, sus señorías solicitaron al Ejecutivo una redacción alternativa a la que propone el Ejecutivo en su indicación número 6. Y también el senador Sor Cruzcoque nos hizo llegar una propuesta de redacción. Ambas propuestas están contenidas en sus carpetas, señora presidenta. Bien. Una... Bien, le damos la palabra al ministro y luego al senador Cruzcoque para que nos expliquen ambos sus indicaciones. Ministro. Señora presidenta, por su intermedio, saludar a los senadores presentes. El Ejecutivo ha elaborado la propuesta de indicación de conformidad a los criterios que vuestras señorías definieron en la sesión anterior, conjuntamente con algunos de los senadores, algunos de los asesores de los senadores. Y respecto de el contenido de ella, refleja, en resumen, los criterios que se conversaron. El primero, que el sistema de nombramiento está a cargo del sistema de alta dirección pública, excluyendo al Poder Judicial del mismo. En segundo lugar, reglamentar en específico, como venían al contenido algunas indicaciones, el mecanismo y proceso de selección para ese fin. El tercero es la generación de un listado acotado de solo 3 postulantes, es decir, una terna, para efectos de la selección. Y enseguida, reglas de silencio positivo en términos de que el ministro de Justicia no hubo nombre dentro del plazo que está establecido de 120 días hábiles. Sin embargo, recogiendo además las observaciones formuladas, se estableció una regla de relación en torno al percentil superior, de modo que si se obtenía esa relación, el nombramiento debía ser directo respecto de la persona para la cual había sido señalada. Yo diría que esos son los aspectos centrales sobre los cuales ha quedado el contenido de la indicación, y simplemente entiendo, y el senador Cruzcoque podrá hacer referencia, la propuesta del senador se refiere a un punto muy específico en torno a agregar una determinada condición. Eso es esencialmente el contenido de la indicación según los criterios que vuestras señorías indicaron en la sesión anterior. Gracias, señor ministro. Senador Buenchumilla. Gracias, presidenta. Disculpe, señor ministro. El último punto no me quedó claro, no lo vi bien. Si pudiera. Por su intermedio, señora presidenta, si me lo permite. En la letra I recoge una de las inquietudes planteadas en la discusión en términos de qué sucedía con aquella persona que se encontraba en el percentil superior, es decir, en el percentil superior. Es decir, cuando hay una distancia significativa en relación al resto de los postulantes. Y en consecuencia la letra I lo que recoge es lo que vuestras señorías conversaron en esa sesión en términos que se entenderá que ésta queda automáticamente seleccionado sin que proceda el procedimiento anterior, efectivamente.
Eso. Gracias, ministro. Senador Cruzcoque, si usted nos explica su propuesta de indicación y las diferencias con la del Ejecutivo. Sí, sobre la base de lo que se ha conversado, la idea de trasladar los lobbies desde el Poder Judicial al Ejecutivo, que es lo que eventualmente podría suceder si es que tenemos nosotros muchas alternativas sobre las cuales pueda el Ejecutivo, en este caso el Ministro de Justicia, y me parece bien que así sea, porque es el brazo del Ejecutivo que se relaciona con el mundo notarial, creo que hay que acotarlo más, y por ende, entendiendo que esta alternativa que nos está presentando hoy el Ministro es bastante mejor que lo que teníamos anteriormente y que se produce fruto de las conversaciones que ha habido en esta comisión, yo creo que hay que acotar esa facultad, que sea excepcional y que sea dada sobre la base de un decreto fundado, de manera tal que en la mayoría de las ocasiones sea siempre aquel que ocupa el primer lugar de la selección que ha hecho el sistema de alta dirección pública. Y que la excepcionalidad sea la confección de las ternas, porque yo lo que temo, y que es lo que sucede hoy día con el sistema de alta dirección pública en general, para precisamente tratar de saltarse la decisión más técnica y llevarla al ámbito político, que sin duda existe, pero por eso pienso que hay que acotarlo, es que al plantearse las ternas, las quinas, o un grupo de selección que debe sobre el cual debe tomar una decisión una autoridad política, se tiende a privilegiar al propio, no necesariamente al más preparado, sino a aquel que comparte mis intereses políticos, etcétera. Y creo que eso es precisamente lo que en esta ley y en el espíritu de la ley y lo que buscamos reformar acá, es lo que tiene que estar más restringido. De ahí la indicación que estoy presentando, Presidenta. Gracias. Si damos lectura a ambas indicaciones, por favor. Sí, señora Presidenta. Señora Presidenta, la propuesta de redacción del Ejecutivo es la siguiente. Numeral 2. Reemplázase el artículo 287 por el siguiente. Artículo 287. El proceso de selección para proveer los cargos de los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial se sujetará a las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico contenidas en el párrafo tercero del título sexto de la Ley número 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos, que indica, y a las disposiciones especiales establecidas a continuación. A. Corresponderá al Ministro o Ministra de Justicia y Derechos Humanos ejercer el rol de autoridad competente para efectos de estos procesos, debiendo en especial informar a la Dirección Nacional de Servicio Civil la proposición de perfil y los cargos de funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial que se encuentren vacantes, en el plazo de 10 días hábiles contados desde la comunicación de la respectiva vacancia por parte de la Corte de Apelaciones que corresponda. El Consejo de Alta Dirección Pública indicará los lineamientos relativos a la definición de perfiles de selección de estos cargos, teniendo para ello especial consideración las normas de los párrafos séptimo, octavo y noveno del título 11 del presente Código. B. La respectiva convocatoria no podrá condicionar la postulación o selección al cumplimiento de requisitos diversos a los previstos en el artículo 463 bis de este Código. Todos los postulantes que cumplan con estos requisitos serán incorporados directamente a la fase de análisis curricular del proceso de selección. Tratándose del proceso de selección de notarios, archiveros y conservadores, no podrá, en caso alguno, considerarse el ejercicio previo de las funciones notarial, registral o archivística para dar preferencia a una postulación respecto de otra. C. No procederá lo previsto en el inciso tercero del artículo 48º ni en el inciso tercero del artículo 54 de la Ley número 19.882. D. La evaluación de los postulantes se efectuará en la etapa respectiva de forma objetiva, a través de la rendición de uno o más instrumentos de evaluación, destinados a la medición de sus conocimientos jurídicos, de administración y destrezas. En base a los resultados obtenidos en este proceso, se elaborará un listado en el cual se ordenará a los postulantes por estricto orden decreciente de puntaje. En caso de existir empate, precederá en el listado aquel postulante que hubiese obtenido primero el título de abogada o abogado.
El listado, con indicación del puntaje obtenido por cada uno de los postulantes, deberá ser publicado en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. F. El respectivo nombramiento será formalizado a través de decreto fundado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. G. El Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes académicos y profesionales de los postulantes que ocupen los 3 primeros lugares en el listado, para que éste proceda a determinar la identidad del seleccionado de entre ellos. La selección solo podrá fundarse en la valoración de los antecedentes curriculares del respectivo postulante. La Dirección Nacional de Servicio Civil deberá abstenerse de expresar preferencia por alguno de los candidatos. H. Transcurrido el plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la comunicación efectuada por el Consejo de Alta Dirección Pública, sin que el ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos hubiese seleccionado a alguno de los postulantes, se entenderá que se ha escogido aquel que ocupara el primer lugar del listado, procediéndose a su nombramiento. Y, excepcionalmente, en caso de que el postulante que encabeza la lista sea el único que se encuentre dentro del percentil superior de los resultados de las evaluaciones, se entenderá que éste queda automáticamente seleccionado sin que proceda lo previsto en los literales G y H precedentes. Esta circunstancia será informada por el Consejo de Alta Dirección Pública al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos para efectos de la formalización del nombramiento. J. Si una vez determinada la identidad del postulante seleccionado y notificada dicha circunstancia al interesado, éste se desistiese de su postulación, se proveerá el cargo con alguno de los restantes candidatos del proceso, en riguroso orden de precedencia, de acuerdo a la posición que ocuparen en el respectivo listado. K. Si dentro de los 6 meses siguientes al nombramiento se produjere por cualquier motivo la vacancia del cargo o se generare la ausencia permanente o inhabilidad de un suplente, el ministro o la ministra de Justicia y Derechos Humanos podrá designar al candidato que ocupe el siguiente lugar en el listado del respectivo proceso. La convocatoria deberá explicitar las vías a través de las cuales los interesados podrán ejercer el derecho a reclamar previsto en el artículo 56 de la Ley número 19.882. La propuesta de redacción del senador Cruzcoque. Numeral 2, reemplazas el artículo 287 por el siguiente. Artículo 287. El proceso de selección para proveer los cargos de los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial se sujetará a las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico contenidas en el párrafo tercero del título sexto de la Ley número 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, y a las disposiciones especiales establecidas a continuación. A. Corresponderá al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos ejercer el rol de autoridad competente para efectos de estos procesos, debiendo en especial informar a la Dirección Nacional del Servicio Civil la proposición de perfil y los cargos de funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial que se encuentren vacantes en el plazo de 10 días hábiles contados desde la comunicación de la respectiva vacancia por parte de la Corte de Apelaciones que corresponda. El Consejo de Alta Dirección Pública indicará los lineamientos relativos a la definición de perfiles de selección de estos cargos, teniendo para ello especial consideración las normas de los párrafos séptimo, octavo y noveno del título 11 del presente Código. B. La respectiva convocatoria no podrá condicionar la postulación o selección al cumplimiento de requisitos diversos a los previstos en el artículo 463 bis de este Código. Todos los postulantes que cumplan con estos requisitos serán incorporados directamente a la fase de análisis curricular del proceso de selección. Tratándose de procesos de selección de conservadores, podrán contemplarse criterios que permitan evaluar la experiencia profesional previa y antecedentes académicos de los candidatos. Tratándose del proceso de selección de notarios, archiveros y conservadores, no podrá, en caso alguno, considerarse el ejercicio previo de las funciones notarial, registral o archivística para dar preferencia a una postulación respecto de otra. C. No procederá lo previsto en el inciso tercero del artículo 48º ni en el inciso tercero del artículo 54 de la Ley número 19.882. D. La evaluación de los postulantes se efectuará en la etapa respectiva de forma objetiva, a través de la rendición de uno o más instrumentos de evaluación destinados a la medición de sus conocimientos jurídicos, de administración y destrezas. En base a los resultados obtenidos en este proceso, se elaborará un listado en el cual se ordenará a los postulantes por estricto orden decreciente de puntaje. En caso de existir empate, precederá en el listado aquel postulante que hubiese obtenido primero el título de abogado. El listado, con indicación del puntaje obtenido por cada uno de los postulantes, deberá ser publicado en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. F. El respectivo nombramiento será formalizado a través de decreto fundado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. G. El Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes académicos y profesionales del postulante que haya obtenido la más alta puntuación. H.
dentro del plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la comunicación efectuada por el Consejo de Alta Dirección Pública, el ministro o ministra de Justicia deberá formalizar el nombramiento del postulante informado. Excepcionalmente, en casos calificados a través de un decreto fundado, el ministro o ministra de Justicia podrá solicitar a la Dirección Nacional de Servicio Civil los antecedentes académicos y profesionales de los postulantes que ocupen los dos siguientes lugares en el listado publicado en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debiendo seleccionar a uno de ellos y procediendo a formalizar su nombramiento. La Dirección Nacional de Servicio Civil deberá abstenerse de expresar preferencia por alguno de los candidatos. H. Transcurrido el plazo, sin que el ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos hubiere formalizado el nombramiento de alguno de los postulantes, se entenderá cerrado el proceso, procediendo sin más a formalizar el nombramiento del postulante que obtuvo la más alta puntuación. Y, si una vez determinada la identidad del postulante seleccionado y notificada dicha circunstancia al interesado, éste se desistiese de su postulación, se proveerá el cargo con alguno de los restantes candidatos del proceso en riguroso orden de precedencia de acuerdo a la posición que ocuparen en el respectivo listado. J. Si dentro de los 6 meses siguientes al nombramiento se produjere por cualquier motivo la vacancia del cargo o se generare la ausencia permanente o inhabilidad de un suplente, el ministro o la ministra de Justicia y Derechos Humanos podrá designar al candidato que ocupe el siguiente lugar en el listado del respectivo proceso. La convocatoria deberá explicitar las vías a través de las cuales los interesados podrán ejercer el derecho a reclamar, previsto en el artículo 56 de la Ley número 19.882. Bien. La diferencia entonces entre ambas indicaciones están, en primer lugar, en la letra C, en que el Ejecutivo dice que, en la letra B, en los incisos segundo y tercero, en que el Ejecutivo dice que ni en ningún proceso de selección, ni notario, archivero, conservadores, se puede considerar la experiencia. Y el senador Cruzcoque lo divide y dice que para los notarios, para los conservadores pueden contemplarse criterios de experiencia y para los notarios y archivadores, pero y vuelve a repetir ahí después. Ahí hay una contradicción entre los dos. Eso responde a lo que era la propuesta original del Ejecutivo, según recuerdo, pero en todo, salvo los literales G y H, G y H son la diferencia. G y H, perdón, es que tengo repetido la H yo acá, perdón, en este literal. Y siguiente, H-I, debiera ser, J, K. Sí. Lamento que haya un problema, sí, pero G y H básicamente, en todo lo anterior estamos de acuerdo con la indicación propuesta. Lo único que estamos buscando es tratar de que la facultad de elegir sobre la base de una terna sea excepcional y sobre la base de un decreto fundado. Esa es básicamente la gran diferencia respecto de aquello que está proponiendo el Ejecutivo. De manera tal, Presidenta, de que efectivamente la norma general sea que se elija aquel que obtiene el mayor puntaje, ¿verdad? Y la excepcionalidad sea que el Ejecutivo puede elegir sobre la base de una terna, pidiendo los antecedentes de aquellos dos siguientes por que no están conformes con aquel que la alta dirección pública ha propuesto. Y eso transforma este método en algo menos arbitrario en la forma de decidirlo, o menos político y más técnico. Mira. La palabra a los señores senadores para hacer las consultas. El Consejo de Alta Dirección Pública le remite al ministro los antecedentes del postulante que obtuvo la más alta calificación. Esa es la que se remite al ministro. Si dentro del plazo de 20 días que tiene el ministro para tomar la decisión, él, en casos calificados y por la vía de un decreto fundado, puede solicitarle a al Servicio Civil los antecedentes académicos de los postulantes que ocuparon las siguientes dos plazas en el listado. Y por ende es una situación que no se da en todos los casos, sino en algunos casos y de manera fundada. Eso es. Presidente, yo sigo con el criterio que
fundamentamos la semana pasada en tanto cuanto es la alta dirección, quien hace la selección, valga la redundancia, con un escalafón, con una prelación. Solo, y recojo aquí unas palabras que la propia presidenta señalaba, que me tiendo a inclinar de que habiendo un primero, un segundo, un tercero, se le da un pequeño margen. A veces hay cosas más bien subjetivas, es como cuando uno dice que es alguien de la región, que el notario se gane la carrera, si va segundo, ¿qué puede hacer? O si es hombre o mujer y en esa jurisdicción son todos de una... Solo ese margen, pero tú tienes un margen acotado entre los tres, pero con una pero recojo y entiendo lo que dice el senador Cruzcoqui, que la regla general debería ser el primero, pero que exista ese margen. Cuando muchas veces en un territorio alguien que ha hecho una carrera, alguien que es una persona conocida, que ha hecho un trabajo y tú dices, queremos mantener ese porque es alguien que ha hecho la carrera, es solo ese aspecto que te lo da dentro de las tres primeras mayorías, que es el criterio, y también con el silencio administrativo. Si no lo nombra y no hay una justificación, se da por nombrado el primero, pero yo creo que siempre, porque si no sería simplemente, no necesitarías al Poder Ejecutivo, no necesitarías al ministro, y simplemente tendría que remitir el alta dirección, tendría que remitir directamente para nombrarlo. ¿Me entiendes? Yo creo que es bueno cuando participa, y creo que Pancho lo señalaba, el senador Buenchumilla, que es: nosotros entregamos esto a la alta dirección pública, que creo que a quien validamos y conformamos como el ente técnico, pero también está el poder legislativo, el poder ejecutivo, que tiene una opinión en ese margen. Pero no veo inconveniente creo que estamos contentos. Ofrezco la palabra. Senador Araya, bienvenido. Gracias, presidenta. Bueno, primero ofrezco la excusa si estos argumentos ya se entregaron, pero en lo personal, aun cuando no voto, quiero manifestar que yo no soy partidario del sistema de alta dirección pública por varias razones, y probablemente ya se dijeron. Es un sistema altamente caro, engorroso, y que hoy día no garantiza que los mejores participen. Me ha tocado recibir informalmente varios reclamos de personas que han postulado con un tremendo currículum en alta dirección pública y que han personas que no tienen ni un tercio del currículum de estos otros. Dicho eso, que puede ser un aspecto subjetivo, también me preocupa un tema que probablemente, no sé si el ministro ya lo explicó, y si sí fue, dejo la excusa del caso. Pero el problema radica, a mi juicio, en dejar este sistema en la alta dirección pública, es que el sistema de alta dirección pública, cuando uno revisa la ley, no está pensado para el sistema de notario. O sea, de hecho, el artículo 35 de la ley que creó la alta dirección pública establece que este es un sistema que se aplica a sujetos, a funcionarios públicos de exclusiva confianza de la autoridad competente para desempeñar ciertos cargos de jefatura. Y en el caso de los notarios conservadores, en este caso auxiliares de administración de justicia, están en un rango especial porque no caen dentro de lo que son las funciones de la alta dirección pública. Entonces, en eso yo era partidario, y por eso en las indicaciones que presentamos, que voy a pedir que formalmente se voten para poder renovarle en la sala, creíamos que la propuesta que hizo en su minuto el ministro Hernán Larraín era la correcta, crear este consejo, pero sí hacíamos un planteamiento de una composición distinta del consejo a la hora de quienes lo integraban, porque pensamos que este era un sistema que era mucho más transparente, que guardaba mucho mayor relación con lo que se pensaba hacer en el caso de los notarios y conservadores versus de lo que se plantea con el sistema que propone el Ejecutivo de la alta dirección pública. Yo en esto reitero, creo que aquí, si se adopta este sistema, de la mano debiera ir una modificación a la ley de alta dirección pública, si no se va a generar un contrasentido y claramente va a haber a mi juicio no se hace compatible el sentido que tiene la alta dirección pública, porque si estamos abriendo la puerta hoy día a notarios conservadores, creo que antes debiera modificarse la alta dirección pública en su forma íntegra respecto de quiénes se le integran, cómo se elige, cómo son los procesos de selección, cómo se eligen, por ejemplo, las consultoras que contratan la alta dirección pública para llevar adelante los procesos de selección. Yo creo que esto, llevarlo directamente a los notarios, el sistema de alta dirección pública, va de la mano necesariamente con esa modificación. Dicho eso, presidenta, yo como no voto en la comisión, pero sí le quiero pedir que por favor se voten las indicaciones porque pretendo renovarla en la sala. Gracias, presidenta. Así será, senador. Ofrezco la palabra. Senador Cruzcoqui. Presidente, la verdad que es un matiz, tiene razón el senador Durresti por su intermedio, que efectivamente acá lo que propone el Ejecutivo es que de la alta dirección pública
se elija los 3 primeros nombres. Lo que propongo en la indicación que estoy presentando es que sea el primer nombre y que excepcionalmente, por la vía de decreto fundado, pueda volver el ministro para salvar eventualmente los matices que señala el mismo senador Durresti, que se tengan en atención los antecedentes curriculares, de territorialidad, etcétera, se pueda hacer una solicitud a que se envíen también los 2 nombres siguientes, pero que la elección sobre la base de una terna sea una excepcionalidad y no la regla general, que es lo que ha ocurrido en general con el sistema de alta dirección pública y las críticas que ha tenido precisamente porque son decisiones que terminan tomándose no de manera técnicamente justificada, sino políticamente. Eso es. Gracias. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Yo quisiera hacer unas observaciones, ministro, antes de darle la palabra. Efectivamente, yo creo que entre ambas indicaciones son matices las diferencias, es cuándo va a ser la excepción y cuándo va a ser la generalidad, ¿no es cierto? Respecto a lo que señalaba el senador Araya, de si se requiere un consejo, si lo dejamos en el Poder Judicial o si lo llama la alta dirección pública, independiente del lugar donde determinemos que se hagan los concursos, ¿no es cierto?, y lo que se decía acá, se va a producir igualmente un lobby. O sea, yo creo que hay que ser realista. Lo importante es objetivizar, por lo tanto, el concurso. Que efectivamente, dentro de la terna, queden los mejores evaluados. Yo difiero con el senador Araya, hice una fuerte crítica a la alta dirección pública porque de verdad lo siento así, pero bueno, es el instrumento que hoy día tiene, podemos mejorarlo y creo que para que esto funcione deberíamos, ¿no es cierto?, objetivizar un poco más la indicación del Ejecutivo. A mí me gustaría, si se pudieran incorporar algunas normas, ¿no es cierto?, de cómo se va a preparar y se va a tomar y quién va a tomar las pruebas, quién la va a confeccionar. Me gustaría que se estableciera que las bases del concurso que se va a llamar sean siempre lo mismo. Tienen que ser objetivas, no puede prepararse bases según el cargo que voy a llamar, ¿no es cierto? Puede haber una base para conservadores, otra para archiveros, no tengo idea qué, y otra para notarios, pero que sea siempre la misma la que se utilice para todos los concursos y que no se preparen bases de acuerdo a lo mejor al candidato que yo quiero beneficiar, que las bases sean permanentes, que sean estándares. En la letra I del Ejecutivo, que establece la excepcionalidad de que no va a haber terna, ¿no es cierto?, cuando uno sobresalga, no sé cómo definir un poco más el perceptil superior. Creo que dejarlo así queda bastante subjetivo. Perceptil, yo me acuerdo cuando mis niños eran chicos, les llevaba a la doctora, ¿no es cierto?, y te decían si estaban o no en el perceptil. Entonces, ¿cuál es el perceptil que acá se va a considerar para decir que se cumplió o no y que hay un candidato por sobre ese? A lo mejor dejar establecido que ese perceptil debe estar definido en las bases y por lo tanto va a ser siempre el mismo, ¿no es cierto? En la letra J dice, si una vez determinada la identidad del postulante, este se desiste, se proveerá el cargo con alguno de los restantes candidatos del proceso. Yo creo que debiera ser de la terna, porque el proceso son todos los que postularon y ahí se amplía la posibilidad, no sé, podrá pedir a lo mejor que le completen la terna con el que venía en cuarto lugar, pero debemos mantener la regla de que siempre se elige solo de la terna. Lo mismo en la letra K, se habla de proceso, debiera ser terna. Y lo que tengo dudas
tengo dudas, que me imagino que también debiera estar en las bases, ¿no es cierto? Y que es ahí donde yo tengo mi mayor crítica a la alta dirección pública. La alta dirección pública muchas veces es arbitraria, porque yo entiendo que puede ser discrecional, pero muchas veces arbitraria en analizar. El primer colador, por decirlo de alguna manera, es el análisis curricular. Pero nadie puede patalearle. De repente uno ve postulantes que ha dejado afuera y que uno no lo entiende. Entonces, me gustaría que estuviera también bastante objetivizado el análisis curricular y eventualmente la reclamación y ante quién se va a reclamar, ¿no es cierto? Porque si no, comparto con que, o no comparto, creo que yo lo dije la primera vez, finalmente lo que vamos a estar haciendo es cambiando el lobby de la Suprema a la alta dirección pública y no creo que sea el objetivo que ninguno de los que estamos acá buscamos. Queremos efectivamente tener buenos notarios, buenos archivadores judiciales y también buenos conservadores que den clara transparencia y confianza en la fe pública que ellos ejercen. En términos generales, entendiendo la indicación del senador Cruzcoque, y que en un principio es más parecida también a la que yo había presentado, pero a mí me hace sentido la terna. A mí me hace sentido la terna cuando va a ser precedida de un proceso objetivo y cuando vamos a tener el caso de que hay un nombramiento directo cuando uno de los candidatos está muy por sobre los demás. Creo que es importante eso para considerar los otros aspectos, para que el Ejecutivo pueda considerar los otros aspectos que hablamos la semana pasada, por ejemplo, el tema de nombrar en estos cargos gente que sea de la región respectiva del cargo que se quiera llenar, si ese personaje está dentro de los mejores evaluados. ¿No es cierto? Lo otro, que se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Lo que me hace ruido es que la experiencia no valga nada. ¿Cómo no convertirla en subjetiva, ¿no es cierto?, para que también pueda, pero a lo mejor hacer una escala de años, no tengo idea, de clases de derecho notarial, no sé, pero yo creo que en este país hace mucho tiempo, será porque ya estoy más vieja, pero creo que la experiencia, por Dios que sirve. O sea, y lo vemos acá en el Senado. Este es mi primer periodo. Yo le puedo decir que si el senador Coloma no me hubiera enseñado al comienzo cómo se ejerce este cargo con la experiencia que tiene, lo mismo que el senador Guanchumilla acá, habría sido muy, muy difícil ejercer cargos. Entonces, no tengo una posición formada, ministro. Pero me hace ruido que la experiencia no valga nada. Eso, ministro. Senador Guanchumilla. Gracias, presidenta. Mire, yo entiendo que la diferencia entre la indicación del senador Cruzcoque y el Ejecutivo sustancialmente consiste en que el senador Cruzcoque establece la norma general de que el candidato nombrado es aquel que termine la alta dirección pública. Y solamente por la vía excepcional de decreto fundado el Ejecutivo podría hacer que le traigan otros dos candidatos. Pero la norma general, y la norma general del Ejecutivo es que esa regla de nombramiento rige solamente para aquel candidato que tuviera una diferencia grande en ese concepto de percentil que señala. Si hay una gran diferencia con el primero, sería nombrado. Y en cambio la del senador Cruzcoque es la regla general. Pero yo diría que aquí nosotros tenemos un cierto acuerdo general. Y el primer acuerdo general que tenemos es que vamos a sacar de la fase jurisdiccional de la Corte de Apelaciones el nombramiento de los notarios.
y se lo vamos a entregar a un ente distinto para que haga un proceso profesional respecto de la selección de los candidatos. Y lo que hoy día el Estado chileno tiene es el Consejo de Alta Dirección Pública. Esa es la institucionalidad que tenemos. Ahora, podría crearse otra nueva, pero eso es lo que tenemos para el conjunto de altos funcionarios del Estado. Y por lo tanto aquí, con un criterio práctico y realista, se dice, mire, tenemos un organismo, ¿para qué vamos a crear otro? Ahora, y para que también seamos realistas, la alta dirección pública no son puros ángeles, tampoco son demonios, son ciudadanos elegidos de acuerdo a sus preferencias políticas, porque son elegidos por el Senado, conforme al pluralismo político que tenemos, y del cual yo no estoy renegando porque esa es la realidad. Se trata de que todos tengamos ideas y de que las instituciones reflejen ese pluralismo que existe en la sociedad. Pero se trata, como dice la presidenta, de acotar al máximo de que el Consejo de Alta Dirección Pública tenga tal entidad profesional que sea legítimo y creíble para todo el mundo. Y se reduzca al máximo la posibilidad, digamos, de un lobby malentendido sobre esta materia. Entonces, lo que subyace a la indicación del senador Cruzcoque es si el Ejecutivo o el Estado en este caso tiene un cierto margen más allá de los postulantes que ganen la terna. Porque aquí lo que yo leo, que la evaluación se va a referir a conocimiento jurídico, de administración y destrezas. Pero yo podría colocar muchos ejemplos en que eso no es suficiente. Por ejemplo, por conocimientos jurídicos, administración y destreza, podría ser que ganaran siempre la terna postulantes de Santiago. Y entonces obligatoriamente tendríamos que nombrar en todo Chile a postulantes de Santiago. Podría ser que el Ejecutivo dijera, mire, yo quiero descentralizar esto y darle oportunidad a gente de regiones que pudiera aspirar a estos cargos. Entonces estamos concentrando algo que queremos descentralizar, que estamos de acuerdo que el Estado no puede ser absolutamente concentrado. Pudiera ser que ganaran, por ejemplo, puros hombres, porque el Consejo de Alta Dirección Pública simplemente eligió 50 primeros hombres y ninguna mujer. ¿No podría tener el Ejecutivo un margen de decir, mire, no, yo... Porque se supone que los que llegaron a la terna, todos son más o menos parejos en conocimiento, salvo que uno tenga una diferencia muy alta, por lo cual rige la regla de que es nombrado automáticamente. Pero si los conocimientos son más o menos iguales, las destrezas más o menos iguales, la administración más o menos igual, en que da lo mismo por los conocimientos, otra variable es escoger conceptos distintos. En este caso, por ejemplo, una mujer. Por ejemplo, descentralizar. Regiones. Por ejemplo, pueblos originarios. ¿Tiene algún candidato a pueblos originarios del sur de competir con colegas de Santiago? ¿O cuál es el margen? Y si gana una terna, ¿no sería, digamos, también otro elemento para que el Ejecutivo dijera, mire, vamos a hacer un poquito más pluralista esta cosa? Entonces yo siempre creo que la autoridad política tiene que tener un margen, y parto de la base de que estamos hablando de funcionarios del Estado que tienen una visión, digamos, de Estado respecto de sus funciones ejecutivas. Ahora, puede haber que haya alguno que simplemente quiera torcer la ley y hacer cosas que no corresponden. Pero bueno, eso forma parte, digamos, de cómo la institucionalidad se defiende mediante estos mecanismos. Y todos sabemos que hoy día, con la transparencia que existe, hay mecanismos para ir neutralizando ese tipo de conducta. Entonces, esa es la reflexión que yo hago, señora presidenta, sobre estos temas. Gracias, senador. Ministro. Por su intermedio, señora presidenta, un plan de respuesta a las inquietudes planteadas. El Ejecutivo ha señalado con detalle en las presentaciones originales de sus indicaciones y durante la tramitación del proyecto porque le asiste la convicción de que es necesario sustraer al Poder Judicial del régimen de nombramiento, como existe determinado tipo de acuerdo de sustraerle obligaciones o competencias en materia de gobierno judicial.
La segunda es que la participación del sistema de alta dirección pública en nombramientos vinculados al Poder Judicial, de hecho, nada más y nada menos que el nombramiento de jueces, este Congreso ya lo ha aprobado al menos en 2 casos, uno el nombramiento de los jueces tributarios y aduaneros y el segundo el caso de tribunales ambientales. En otros términos, el sistema de alta dirección pública tiene experiencia en mecanismos de selección distintos a los que forman parte de los órganos ejecutivos de la Administración, aunque luego con derivaciones distintas a los mecanismos que esto establece. Lo tercero tiene que ver con que el Ejecutivo participa, y este es un caso bien particular, por la experiencia previa al sistema institucional chileno. La experiencia previa al sistema institucional chileno en materia de nombramientos y de concursos de notarios y conservadores es que viene de una más bien acotada regulación legal que permitió durante décadas un ejercicio discrecional en todos los ámbitos del mecanismo de nombramiento y que tras sucesivos conflictos y situaciones ha derivado que a partir del 2015 no solo la Corte Suprema, como yo he explicado, hubiese tomado la decisión de solicitarle a este Congreso que excluyera a notarios el nombramiento de notarios y conservadores del sistema judicial, sino que además llevó durante ese periodo la regulación mediante autos acordados. Ahora, la regulación de un procedimiento que hoy día tiene simplemente regulación administrativa. En consecuencia, el Ejecutivo participa, señora Presidenta, de su inquietud en torno a establecer reglas específicas para el contenido de reglas de contenido base de concurso, porque creo que, de hecho, la regla de nombramiento que se está discutiendo acá da cuenta de la necesidad de regulación reglamentada. En algunos casos, la regulación de este Congreso reconoce discrecionalidad. Sería, por ejemplo, en los casos de evaluaciones de procedimientos de distinta naturaleza. En otros, el Congreso toma decisiones para evitar esa discrecionalidad, como pasa con la regulación electoral y está pasando en este régimen de nombramiento. Es decir, que la mayor cantidad de etapas del procedimiento esté regulado, de modo dejar poco margen a la discrecionalidad como existe en la actualidad. Sobre las reglas de acceso, yo la única que diría es que hay que recuerden que este es un proyecto que reconoce y recoge también las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica en esta parte, en otros términos de permitir un acceso competitivo y desde ese punto de vista cumpliendo los requisitos legales y no encontrándose en alguna de las hipótesis de inhabilidad. El mecanismo central de competencia de los postulantes es el mecanismo de evaluación, ¿no? Entonces, la posibilidad que tiene el sistema de discriminar al inicio en términos de currículum o atributos está relativamente acotado, entre otras cosas por lo que expliqué en la sesión anterior, y es que uno tendría que evitar que para tener adecuada competencia en estos casos uno tenga algo así como concursos de belleza, ¿no? La expresión beauty contest es una expresión técnica en rigor para decir que yo más bien miro los atributos del candidato más que su evaluación o su desempeño. En consecuencia, esa es la lógica sobre la cual, en ese sentido, está construido para ese fin. Y sobre el tema del percentil, de hecho, en la conversación que existió previamente para poder llegar a esa regla, como la relación del percentil es un criterio de distribución estadístico, va a estar asociado efectivamente a cómo se distribuyan los puntajes en su interior, de modo que el percentil superior siempre debiera estar definido en la base. Antes es difícil definir un criterio, nosotros tratamos de reflejar, probablemente a lo mejor hay otra redacción, quizás mejor, tratamos de reflejar el acuerdo de la conversación que tuvo la comisión en la sesión anterior, de que si hay un candidato destacado, ese candidato es el que debiera ser seleccionado. Eso, señora Presidenta, creo haber respondido a las inquietudes. Gracias, señor Ministro. Senador Araya y senador... Presidenta, por su intermedio, respecto a lo que señala el ministro, yo creo que no responde la pregunta de fondo que yo le planteé, porque la dirección pública no está creada para el sistema judicial. Y de hecho, los 2 ejemplos que alude el ministro, me gustaría decirle por su intermedio, Presidenta, que son muy distintos a lo que está planteando acá, porque en eso lo que se plantea es que solo la alta dirección pública haga el concurso y remita a los postulantes a la Corte Suprema. Y de hecho, ministro, le planteo que vemos un grupo de senadores que hemos estado planteándole al Ejecutivo la necesidad de sacar a la alta dirección pública del nombramiento de los tribunales ambientales y de hecho devolver este nombramiento a la Corte Suprema, que no se justifica para nada, o al Poder Judicial en su conjunto. Lo otro, que en el caso de los notarios conservadores no se trata de funcionarios públicos, no están sujetos a estatuto administrativo. Y lo otro, me gustaría dejar hecha una pregunta para eventualmente poder ver un tema de constitucionalidad de con cuál es el quórum que se votaría esta norma.
porque creo que no puede ser de quórum simple, porque aquí se está sustrayendo una atribución que tiene el Poder Judicial que incide en la organización y atribución de los tribunales, y como consecuencia lo anterior debiera ser una norma de quórum al momento de votarse en la sala. Entonces me gustaría que esa quedara planteado para poder discutirlo en su minuto. Es orgánica. ¿No? Entonces, te pregunto. Senador Durresti. Presidente, yo creo que estamos claros acá. Nosotros tenemos que votar como bloques de ideas. Yo creo que este primer artículo, este primer conjunto de normas, señala si vamos a sustraer del Poder Judicial y si vamos a entregar a la alta dirección. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, y yo pediría que lo pusiéramos en votación en esos términos, con la legítimo planteamiento de las indicaciones que han señalado los senadores. Pero en definitiva, Presidenta, lo que señalaba, que yo creo que hemos escuchado la discusión, el senador Araya ha hecho un tema de constitucionalidad, de quórum, en definitiva, si la norma se califica como de quórum por influir en facultades estamos terminando con facultades que tenía el Poder Judicial. Y yo creo que la Secretaría tiene que pronunciarse, y bien, eso está en su criterio, y creo que debiéramos votar la indicación. Solo un tema, por su intermedio, senador Araya, yo también suscribo que hay que eliminar a los jueces, a los ministros de tribunales ambientales de la alta dirección, pero por otro motivo. Incluso creo que tengo un proyecto que está presentado acá, porque los ministros de tribunales ambientales eran una institución inédita. Era una institución inédita. Eran nuevos, partían de cero desde el punto de vista de la concreción. Entonces, ahí se pensó en que funcionaran, incluso son los funcionarios, y lo he estudiado particularmente en el caso de los ministros de de tribunales ambientales, son los ministros que pasan por el mayor filtro de la historia. Disculpe, senador, que le interrumpa, pero el ministro tiene que retirarse porque estaba citado también a la Comisión de Seguridad. No pongamos al ministro, ya cumplió acá, ahora va a ir a cumplir a la otra. Senador. Los ministros hacen primero un proceso en alta dirección pública, después la Corte Suprema y después el Parlamento. Funcionan no solo el Ejecutivo, el Legislativo, sino también la dirección. Entonces, se consideró a la alta dirección porque no habían integrantes, nadie, además el derecho ambiental es un derecho relativamente nuevo, 30, 40 años, para reclutar profesionales, y también con la característica especial que los tribunales ambientales por primera vez en la historia incorporaban además a un científico, que no solo era la provisión de cargos de abogados, sino que de los tres uno es científico, tanto titular como suplente. Entonces, nosotros creemos que ahora hay que eliminarlo, pero porque ya tenemos una masa, un conjunto de hombres y mujeres que son competentes, y ya hay posgrado, hay gente con doctorado, y ya llevamos varios años. Entonces, en ese sentido, yo creo que la definición de la alta dirección pública para esto está bueno. Habrá que revisar después, seguramente reforzar más la alta dirección pública por un conjunto de normas, pero yo creo que el bloque de decisiones, si lo entregamos a esta institución, esa es como la discusión, y por eso yo pediría que votáramos, Presidenta, la propuesta que se ha realizado. Pero quería dejar eso, el tema de los tribunales ambientales, porque lo he estudiado, y a mayor abundamiento tenemos un proyecto de ley que creo que algunos de ustedes lo firmó y esperamos votarlo, pero en ese sentido incluso se lo planteamos a la ministra ahora en la simplificación de los procedimientos ambientales, estas normas que se han incorporado, ya no es necesario alta dirección pública en el caso de ellos, porque hay una masa de hombres y mujeres que califican absolutamente para ser ministros titulares. Gracias, senador. Senador Cruzcoque. Sí, Presidenta, mientras nosotros estamos viendo qué votamos en materia de cómo se van a definir a los candidatos, creo que el senador Araya está planteando un punto que es atendible, pero que también pone un poco en vilo todo lo que estamos discutiendo. Creo que tiene su punto, y me imagino que va a ser cuestión de constitucionalidad y qué sé yo, y eso se resolverá luego. Yo sí lo único que quiero llamar la atención es
el por qué estamos modificando el sistema de nombramiento es precisamente para que los grupos de gestión de interés y de lobby, que han estado muy de moda ahora en la discusión, no se trasladen de una instancia a otra. Me parece que cuando el Ejecutivo tiene una terna sobre la cual elegir, que es una experiencia además comparada respecto de lo que ha sido el sistema de alta dirección pública, y nosotros muchas veces hemos legislado pensando que las cosas van a funcionar, efectivamente. Y yo creo que también la conformación de cómo se realizan en la práctica los concursos va a ser muy importante, pero nosotros, ojo, que tenemos el deber de ser también escépticos y pensar que estas cosas no van a funcionar, y pensar que la gente, como decía Nicanor, es un embutido de cosas buenas y cosas malas, ¿verdad?, de ángeles y demonios, y yo creo que en estos casos el diablo mete más la cola de lo que uno quisiera. Entonces, mientras más restringamos la decisión política, creo que es mejor, y por ende ese es el sentido final de la indicación que he presentado. Gracias, presidente. Gracias, senador. Respecto a la observación del senador Araya del quórum, decirle que las comisiones no votan con quórum. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es que la Secretaría en el informe le informa a la sala cuáles normas de el respectivo proyecto que se somete a consideración de la sala tiene quórum y qué quórum tiene. Y eso será parte del informe y del análisis que la Secretaría haga una vez que se emita el proyecto. No tenga duda que siempre lo hemos hecho así y esta no será la excepción. Señor secretario. Gracias, presidenta. En todo caso, senador Soraraya, la Cámara de Diputados votó esta norma con rango orgánico constitucional. Así es que, en principio, deberíamos mantener el mismo criterio. Sus señorías, en todo caso, son soberanas para decidir sobre el particular. Y esta comisión, como señala la señora presidenta, no vota con un quórum especial una determinada norma, simplemente, o sea, lo vota con el quórum que corresponda, será mayoría o será unanimidad, pero le hace a la sala la advertencia de que la norma X es orgánica o que se considera orgánica. Entonces corresponde a la sala determinar el quórum con que va a votar en definitiva determinado artículo o disposición de un proyecto de ley. Bien. ¿Tendríamos acuerdo para empezar a votar? Porque la idea es que ojalá el senador Galil. ¿O quiere darle una vuelta más? Claro. Es que analizando... Claro. Sí. Claro, casi la prescripción estaba corriendo. El tiempo corre en esto. Más escueto. No, presidenta, sí. Usted hizo varios planteamientos que a mí me parecen atendibles, ¿ya?, que a mí me gustaría que quedaran de alguna manera expresados en el texto de la indicación. O sea, creo que encontrar una fórmula en que la antigüedad juegue algún rol, la experiencia, llamémoslo, debiera quedar como una regla más o menos establecida. El hecho de que las bases sean siempre generales y no específicas a cada rol también me parece relevante y me encantaría que quedara expresado así en la... También encuentro en ese mismo sentido algo equívoco lo que dice la letra A, de que es el Ministerio el que tiene que mandar una proposición de perfil. Yo creo que si ya estamos delegando en el Consejo, bueno, ellos tendrán que definir este perfil que tenga también características generales. Sin ser yo un fanático de esta solución, creo que mejoraría estas cosas antes de votarla. A lo mejor nos vamos a demorar una semana más, pero trataría de hacer esas mejoras. Como yo he dicho en otras oportunidades, yo hubiera hecho un cambio muchísimo más radical en esto. Yo hubiera puesto requisitos generales para ser notario y todo aquel que quiera ser notario puede ser notario, punto. Y vemos cómo se supervigila esto. Creo que es la mejor manera de equilibrar todos los problemas que aparentemente, no aparentemente, los problemas que tiene el sector notarial. Pero bueno, no vamos a ir por ese camino. Creo que ya es positivo salir del Poder Judicial, pero trataría de que estas aprehensiones que usted ha manifestado de alguna manera estuviesen reflejadas en el texto antes de votar, que puede ser mañana, puede ser pasado mañana, en fin,
no tengo ningún problema con los plazos, pero creo que son pensiones absolutamente legítimas e importantes. Valido también, no quiero dejar solo al senador Cruzcoque con su postura, mientras más objetivo sea la evaluación, me parece mejor. Me gustaría darle una vuelta también a eso. Entonces, si podemos ver redacciones para hacernos cargo de sus planteamientos, más darle una última vueltita a lo planteado por el senador Cruzcoque, yo me tomaría estos pocos días. Muy bien. Así será. Le encargamos al Ejecutivo que en base a la indicación por ustedes planteada, pudiéramos ver, ¿no es cierto?, el hecho de que se establezca que las bases van a ser las mismas, a lo mejor poner algunos requisitos o estructura general de cómo debiera ser esa base, objetivizarla lo más posible, ver, el ministro contestó que respecto a la experiencia, ¿no es cierto?, que no se evaluaba porque creían que todo el mundo debía tener la posibilidad de participar. Yo creo que una cosa no opta a la otra. Todo el mundo puede participar, no puede ser la experiencia un requisito excluyente, pero sí de alguna manera que se evalúe de alguna fórmula. Establecer, ¿no es cierto?, que el perceptil superior debe ser fijado, la definición de perceptil superior debe estar fijado previamente en las bases del concurso. ¿No es cierto? Decía el ministro que efectivamente es muy difícil fijarlo acá, pero que al menos acá se diga que va a estar fijado y definido en las bases que van a ser generales, que no pueden haber una base especial dependiendo del cargo. Yo en lo que también le daría una vuelta, porque no creo estar muy de acuerdo con el senador Galilea, yo creo que efectivamente sí el perfil debiera ser fijado y también a lo mejor establecido, que también debiera ser el mismo para todos los cargos. No soy partidaria de entregarle tantas facultades a la alta dirección pública. Sí, el proceso. Creo que también hay que darle una vuelta de que sea la alta dirección pública la que lleve adelante este proceso. Yo no sé si prohibiría, pero a mí en la alta dirección pública lo que más me hace ruido son la contratación de headhunter. Posiblemente establecer que si se va a subcontratar algo, que sea con universidades, con escuelas de derecho, con profesores de derecho notarial o conservatorio, pero no un headhunter cualquiera, que ahí hay extremadamente mucha discrecionalidad y ellos al evaluar postulante, evalúan, la experiencia que tienen es evaluar postulante para la empresa privada, no para los servicios públicos. Entonces, a mí esas cosas me hacen un poco ruido todavía y me gustaría, a lo mejor, en líneas generales, yo entiendo que la mayoría debe estar en las bases, pero tratar de que la alta dirección tenga rayada la cancha por la ley. Senador Guanchumilla. Sí, Presidenta, yo tiendo a coincidir con usted y sin perjuicio de eso, a mí me parece válido lo que plantea el senador Galilea, aunque yo pudiera tener mis matices porque la pregunta es ¿quién conduce este proceso? Este proceso lo conduce el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo está buscando personas, ciudadanos, que tienen determinadas experiencias para entregarle la condición de ser ministro de la Fe Pública. Y por lo tanto el Ministerio el que tiene que darle el perfil y decirle a la alta dirección pública, mire, yo ando buscando un candidato de estas características. Por ejemplo, yo supongo que un conservador en el norte debería tener más experiencia en derecho de minería, cosa que en el sur no se da, digamos, en los conservadores, por ejemplo. Y así hay matices de que pudieran, digamos. Ahora, la experiencia, sí, claro, la experiencia es importante, pero tampoco significa que los más antiguos les cierren la puerta, digamos, a la posibilidad de tener una renovación en todo. Entonces yo creo que hay que hacer una mezcla, pero parto de la base que son criterios dignos de ser discutidos acá. Y por lo tanto me parece bien que le demos una última vuelta antes de votar. Ofrezco la palabra, por favor.
Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Contestar algunas de las preguntas. Lo primero es que el tipo de redacción a propósito del percentil fue conversado, directamente con el equipo de la alta dirección pública, que pidió, que la redacción quedara con esas características, de manera que, por ejemplo, cuando ellos hicieran el concurso, pudieran definir, por ejemplo, que el percentil superior es el 10%, superior al 5%, y de manera de entregarle un margen de discrecionalidad. Efectivamente, también se podría dejar establecido en la ley, que esto fuera escapado el 5% o fuera o el 10%, claro, pero eso de alguna manera es una decisión que cumpliría igual el objetivo que queremos, pero tal vez queda muy rígida, porque tal vez después, por ejemplo, los concursos muestran que en realidad nadie se escapa más del 5% y por tanto esa regla quedaría obsoleta en la práctica. Entonces, dejar cierto margen de flexibilidad para que con el paso del tiempo la alta dirección pública defina cuál es el margen que se puede entender como que alguien se escapa dentro del concurso, sería algo valioso. Y por eso es que ellos lo pidieron, pero efectivamente podría llegarse a un acuerdo de la comisión que ustedes definan el porcentaje, por anticipado, pero con el riesgo de que pueda quedar como una regla obsoleta porque nadie, logra escaparse 10 puntos. Claro, es perfectamente posible. Claro, ahí ustedes tendrían que pensar bien cuál es el guarismo si es el 3, el 5, el 10 para establecer esa excepción. Lo segundo, que la regla con esta prohibición tan estricta respecto de la antigüedad o la experiencia es porque después de que nosotros revisamos, cómo se proveen hoy día los concursos de la KPJ le dan mucho peso al haber cumplido un interinato o una suplencia, ¿ya? Le dan tanto peso que el haberlo hecho básicamente resulta excluyente para candidatos extraordinariamente buenos, que uno podría pensar que tienen máster, doctorado, que tienen mucha experiencia, son destacados abogados, pero que en la práctica no tienen ninguna posibilidad de quedar dentro de los 10 primeros del concurso, porque no tienen, ¿no es cierto?, el interinato o la suplencia. Y ahí, si uno le hace un zoom, al sistema, y ahí nosotros detectamos el problema de por qué, se repite la misma gente, es que hoy día el interinato y la suplencia depende de una decisión que es extremadamente discrecional, que es el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, define quién va a ser el suplente o el interino. Entonces, en la práctica... Y en general la gente no nombra a la gente que conoce. Entonces, ese es un espacio de opacidad y dado que el objetivo de la reforma es básicamente abrir el sistema al mérito, y al mérito no solamente del entorno judicial, sino que al mérito, que está en las regiones, que está, en gente que no necesariamente está vinculada, y que en consecuencia mantener, el concurso como está, básicamente es imposible que eso ocurra. Entonces, esta regla básicamente lo que busca hacer es que se le deje de asignar peso a esa decisión que es previa, que es quién es el suplente y quién es el interino. Si esa regla no se establece, efectivamente podríamos diseñar un muy buen sistema, pero que después tome como base el histórico de los que han hecho suplencias o interinatos para atrás y que en la práctica pueda significar una barrera de entrada para gente valiosa que podría entrar a oxigenar este sistema con talento. Ese es el sentido, de la regla que existe hoy día. Y bueno, también valorar desde el Ejecutivo, el consenso que se ha generado respecto a sacar esto del Poder Judicial. Yo quiero recordar algo que planteó el ministro y entiendo que están los antecedentes, que es un oficio enviado el año 2005 por la Corte Suprema, claro, donde ellos mismos pedían, que el tema de los nombramientos, o sea, y de hecho es algo que ellos han dicho en el Congreso Termal de Chillán, en fin, donde hay que especializar a la Corte Suprema y dedicarla a los temas jurisdiccionales, que es realizar sentencias, y todos los temas no jurisdiccionales, ojalá dejarlo en organismos especializados, y nosotros creemos que hay un organismo en Chile que se ha especializado en temas de nombramiento y que es la alta dirección pública, así que desde esa perspectiva valorar, el consenso que se plantea en la Comisión. Eso, presidente, vamos a recoger, lo que usted nos ha planteado para volver a conversar, y poder introducir esas modificaciones a la indicación. Muchas gracias. Bien, a mí, espéreme, sí, mañana hay un acuerdo
mañana tenemos que tratar de despachar el proyecto de Comisiones Unidas de Mujer con Constitución. Entonces mañana la comisión está citada para eso. El día lunes 29 me gustaría a mí que pudiéramos sesionar y dejar zanjado al menos el tema del nombramiento y irnos con eso aprobado y llegar a un acuerdo al feriado legislativo. El lunes hay sesión de 16 a 19 de sala. Entonces, lo que yo quería proponerle, que sesionemos acá, pero de 12:30 a 14, para tratar de dejar zanjado solo el tema del... Bueno, si podemos más, pero al menos el tema de nombramiento. ¿Tendríamos acuerdo en eso? El nombramiento de los... No, dejar zanjado el artículo 287 de nombramiento notario. ¿Les parece? Porque es el único día que nos queda como para... Y esto, con esto ya es lo medular del proyecto. ¿Habría acuerdo entonces? Bien, entonces, señor secretario, el lunes de 12:30 a 14. Bien. Muchas gracias. Habiendo dado término a la materia de esta comisión, se levanta.